Pues bueno, acá ya está construido, pero entonces, pues, ¿qué tenemos? Tenemos dos entradas. Tenemos un relevador RS, que como mencionamos, el relevador RS realmente tiene la función de mandar la salida Q, que lo que va a hacer es mantener energizado el estado del relevador que representa a nuestro contador 1.0. Entonces, eso es el estado del contador. Pero, ¿qué es lo que hace realmente la cuenta? Es nuestra segunda input de nuestro bloque de C1 y esa segunda entrada de nuestro bloque de C1 lo que va a hacer es, ahora sí, propiamente a un contador, que es este elemento, acá lo pueden localizar, contador, donde tenemos la conexión superior de ese contador es el reset, la conexión intermedia de ese contador es incrementar o reducir según la función, y esta tercera conexión, que por el momento no voy a utilizar, es cambiar la forma de adicionar o, en su caso, a subtracción. Entonces, este puede estar alternando. Puede estar alternando entre incrementar o reducir el contador. Y entonces, pues bueno, aquí como nuestra función es contar, pues solamente conecto directo a sumar. Un doble clic, nuevamente lo que hace es decirnos cuántos pulsos va a admitir. Y la idea de un contador es que en cuanto alcance la cantidad de pulsos, hasta ese instante, manda salida. En ese momento de salida, queremos el reset de nuestro relevador RS y al mismo tiempo volver a dejar el contador en ceros. Con lo cual, nuestra salida se apaga y correspondientemente el contador vuelve a su estado apagado. Ahora, tal cual, conectaríamos según nuestro diagrama de escalera. Y entonces, como dijimos, si tenemos nuestra input 0.0 y pues vamos a ver ahí tal vez un par de alternativas de conexión. Y entonces es, si tenemos la input 0.0, tal cual lo definimos, entonces si el sistema retornó, o sea, input 0.1, y doy señal de inicio, y el contador no está contando, iniciamos al contador. Entonces, noten que solamente la señal hizo viajar hacia la bobina o relevador que representa simplemente el contador está accionado. Y entonces, cuando el contador esté accionado, acá abajo, este sería naturalmente nuestro peldaño número 1. Peldaño número 1. Entonces, en cuanto tengamos al contador ya encendido y tengamos detección de retorno, entonces manda salida output 0.1. Después decimos, mientras el contador aún esté contando y se encuentre la input 0.2 accionada, tenemos aquí dos salidas. Aquí en paralelo, este sería nuestro peldaño 2 realmente. Bueno, este es 1, peldaño 1, perdón, peldaño 1, peldaño 2 y entonces peldaño 3. Peldaño 3. Ajá. En la cuenta natural de los peldaños. Peldaño 3. Pues peldaño 3 es manda
señal de retorno, pero al mismo tiempo manda un pulso de contar. Entonces, esto solo ocurre por un instante. Entonces, en el instante en que el contador está activo y se tiene la señal de extensión, o sea, sensor 1S2, entonces se manda el pulso de incrementar y vemos es un pulso porque en cuanto manda esa señal, también manda la señal de retorno, el cilindro comienza su carrera de retorno y se apaga esta señal, entonces cuenta como un pulso. Cuenta como un pulso, el vástago retorna, aún está contando, detecta condición de retorno, vuelve a mandar señal de extensión. Entonces, como sigue contando, vuelve a detectar la extensión, vuelve a incrementar y manda nuevamente señal de retorno. Esto se repite 4 veces. Entonces, en el quinto retorno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, incrementa, alcanza el valor de 5. Como ya es igual al valor predeterminado, esto se va a apagar. Como ya está mandada la señal de retorno, entonces está bien. Manda señal de retorno al mismo tiempo que se apaga C1. Y entonces, pues bueno, pues acá ya vemos nuestro uso de contador para repetir un ciclo n veces. Vamos a pasar a la simulación. Bueno, por ahí se traslaparon líneas. Vamos a ver qué son. Tenemos componentes fuera. Bueno, ya no los vamos a utilizar. Los borramos. Y pues bueno, la idea es verificar que no tiene problemas el circuito. Pues no hubo ningún problema del circuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en condiciones de inicio, pues solamente está detectado sensor 1S1. Sensor 1S1, pues acá nos dice que contactos están cerrados por el momento. Como notamos, el estado del contador pues está apagado. Está apagado. Y entonces el único contacto que hace falta para cerrar nuestra primer línea pues es enviar señal de input 0.0. Ningún otro contacto puede en este momento cumplirse. Pues solamente tenemos la opción de iniciar secuencia. Entonces, pues bueno, vamos a ponerlo para explicar señal por señal. Cerramos nuestro circuito de input 0.0. Entonces el PLC recibe la señal. Observamos es la única línea que se cumple en este instante. Se cierra el contacto de input 0.0. Y en este momento, nuestro contador lo que va a hacer es recibir la señal de inicio de contador 1.0. Cuando recibe esa señal, en ese instante, lo que hace es mandarla a la salida y esta salida mantiene accionado el estado del contador. Al ocurrir la conexión del contador, notamos que los contactos de C1 se cierran, ¿sí? Y entonces, dado que el cilindro está en retorno, entonces puede efectuar la señal de extensión. El PLC manda la señal a la bobina Y1, la bobina conmuta
y se manda aire de potencia al cilindro. Noten, se abrió el contacto de 1S1. De 1S1 y por lo tanto input 1 se abrió. En este instante, en cuanto extiende, se cierra el sensor 1S1 y el PLC recibe input 0.2. Estamos en el tercer peldaño, naturalmente hablando. Entonces el tercer peldaño, mientras está contando y recibe input 0.2, entonces aquí vemos, nos va a mandar output 0.2, o sea, va a energizar bobina Y2, pero al mismo tiempo va a incrementar el contador. Entonces, estaba en 0, pasa a 1, manda la señal de bobina Y2, nuestra válvula reposiciona, el cilindro comienza su movimiento de retorno, se apaga el sensor 1S2, con lo cual se abre el circuito de input 0.2. Noten, por un instante no hay ninguna señal. No hay ninguna señal. Hasta que nuevamente se acciona sensor 1S1 y tenemos input 1.1 nuevamente. Como el contador sigue contando, o sea, nada le ha mandado todavía señal reset. Entonces, pues, lo que vamos a estar observando es la repetición de estas instrucciones. Entonces ya incrementó a 2. Se repiten las instrucciones. Nueva extensión. Incrementa a 3. Vuelve a extender. Incrementa 4. Y última extensión. Incrementa 5. Entonces observamos, aquí en particular, mandó la señal reset. Entonces se apagó el relevador RS. Entonces, como lo está haciendo elemento por elemento, entonces primero quitó la energía de output 0.2. También desenergiza al estado de contador 1. Y se abren los contactos de contador 1. Como se abren los contactos de contador 1, el contador queda normalmente cerrado, vuelve a su posición cerrada y puede comenzar un nuevo ciclo. Pues bueno, como ya explicamos las señales, pues ahora sí damos 1, 2, 3, 4 y 5 movimientos para completar nuestro ciclo de conteo en nuestro sistema. Y pues bueno, ya nada más acá. La única diferencia fue los contadores. Pues bueno, aquí le puse como nombre 1, pero pues también me admite la definición .0. Válido absoluto, no lo acepta. Nada más es contador 1. Con lo cual, ok, entonces nada más regresamos a FluidSim. Y para hacerlo equivalente, pues nada más es contador 1 como tal. Contador 1. Contador 1. Incrementar. Contador 1. Contador 1. Y acá entonces vamos a tener contactos de C1.
C1. Ok. Entonces ahora sí podríamos decir que tenemos nuestros diagramas equivalentes. Entonces, pues las claves son de el contador. Entonces, como tal, hicimos nuestro bloque de componentes digitales equivalentes. Y entonces es la línea superior para iniciar ese contador. En nuestro caso, entonces este es el elemento interno. El elemento interno que pues nos dice cuántas veces o hasta qué número queremos que ocurra la cuenta. Y notamos que, pues bueno, en nuestro elemento digital o híbrido, necesitamos una línea para incrementar el contador. Entonces, esta sería esa segunda conexión. Y C1 tiene su estado, y su estado lo podemos verificar con contactos que representan ese estado, contadores de C1. Entonces, pues nuevamente, la explicación del circuito es, si el contador no está contando y tenemos condiciones de inicio, entonces mandamos señal de iniciar el contador. Los contactos de C1 que sean abiertos ahora están cerrados, los contactos de C1 que eran cerrados ahora serán abiertos. Si tiene condiciones de inicio, extiende cilindro. Si tiene condiciones de retorno, retorna al cilindro. Y al retorno, como se cumple un ciclo de extender, retornar, allí solicitamos incrementar el contador. Entonces va incrementando cada vez que se repite extensión, retorno, va contando. Y cuando igualan los números, el contador termina, se manda a cero, o sea, hay un reset de ese contador y el estado de C1 pasa a apagado. Entonces ya no puede volver a repetirse el ciclo de movimientos y el sistema puede admitir una nueva solicitud de ciclo, tal cual lo tenemos en nuestro equivalente de FluidSim. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Y pues entonces ahora vamos a utilizar nuestro contador para realizar secuencias donde precisamente requerimos que movimientos en particular sean repetidos n veces. Entonces vamos a construir una nueva secuencia. Vamos a pasar acá. ST. Vamos a guardar nuestro contador. Y vamos a hacer un nuevo proyecto. Contador. Entonces, es una secuencia y contador. Secuencia con contador. Nuestro equipo es el compacto. Vamos a tener nuestras listas de asignaciones.
Y vamos a tener nuestro diagrama escalera. Y entonces, ¿qué secuencia vamos a hacer? Y bueno, aquí por repetición de movimientos, pues pueden ser cualesquiera. Bueno, vamos a comenzar en esta clase con algo como la secuencia. Entonces vamos a hacer un cilindro extiende. Y pues, como hemos hecho referencia en muchas ocasiones, es, por ejemplo, accionar una prensa. Y luego tenemos repeticiones de el siguiente movimiento. Entonces, vamos a pensar que tenemos una operación que lo que hace es cierto trabajo sobre nuestras piezas. Entonces, 2A extiende, 2A retorna, y en particular esto lo va a hacer cuatro veces. Y una vez que eso sucede, entonces ya se completó el proceso de la pieza y 1A va a retornar. Ok. Entonces, pues bueno, de acá pues ya están aquí ordenados. Tenemos nuestro botón de inicio, input 0.0. Vamos a tener dos cilindros, con lo cual vamos a tener 4 sensores. El sensor 1S1, tenemos input 2, sensor 1S2, tenemos los sensores de cilindro 2, o sea, input 3, la input 4, y acá tenemos sensor 2S2, que significa extensión de 2A. Están nuestros 4 sensores, señal de inicio. Vamos a tener ya hicimos con biestables, pues vamos a tratar este segundo como si fueran monoestables. Y pues bueno, como ya hemos trabajado varios ejercicios, pues realmente aquí en diagrama escalera, el que sea monoestable, biestable, pues realmente ya es equivalente al momento de que una monoestable, pues tenemos las funciones set y reset. Y pues entonces vamos a tener aquí un par de outputs. Output la 0.1 y esta es
nuestra bobina Y1 y es señal de extensión de 1A y nuestra segunda output 0.2 va a ser la energización de la bobina Y2 de la segunda válvula y es señal de extensión de 2A. Entonces un set es extender y un reset ese es señal de retorno. Entonces ya están. Sabemos que para la secuencia necesitamos de un contador 1, y entonces es contador, y entonces lo que quiere hacer es realizar, más bien vamos a ponerlo acá como 2A más 2A menos esto queremos que sea 4 veces. Entonces, efectuar 4. Vamos a regresar un poco a FluidSim antes de continuar. Entonces acá que podemos decir, cuando tengamos condiciones de inicio, pues podemos hacer que funcione el contador. Al momento de que termine el contador, entonces retorna a el estado inicial antes de que esté contando. Entonces, notamos por el tipo de secuencia, entonces regresamos a FCT, que también necesitamos una bandera, o sea, porque el sistema inicia estando el contador apagado y retorna a contador apagado. Pero como la prensa sigue accionada, entonces se repite el estado. 1 está extendido, 2 está en retorno. Y entonces necesitamos una bandera. Una bandera. Entonces, bandera, que es la función diferenciar estados. Diferenciar estados. ¿Sí? Sí, acá. Lo que hacemos es visualizar los estados de los cilindros. Entonces, nuestras fases. Entonces, ambos están en retorno. Entonces, como vamos a hacer las operaciones unitarias con el cilindro 2A y habíamos representado a 1A para sujetar la pieza, entonces esto pasa a 1,0. Después tenemos la operación unitaria
Este estado se va a repetir 4 veces. Entonces, estamos en fase 1, fase 2, fase 3. Y entonces se va a repetir 4. O sea, vamos a tener extiende, 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 extiende 4 veces. Y va a retornar. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, el contador ya está resolviendo esta parte. Entonces, el contador ya está tomando el trabajo de, tenemos acá C1, entonces está en 0, y acá vuelve a estar en 0, si se acuerdan. Entonces, o sea, tenemos que terminar y apagar el contador, si no, pues seguiría encendido. Entonces vuelve a 0, y acá está el contador en 0. Y durante nuestra cuenta, el contador está en estado 1. Pero tenemos precisamente acá, vamos a poner en amarillo, que será el que nos levanta la alerta, y es la D, que se repite este estado. Y entonces lo que necesitamos es que una bandera nos permita diferenciar este par de estados. ¿Sí? Y pues acá tenemos el caso donde tenemos una fase antes de requerir la bandera, y entonces podemos mantenerla en estado 0 o podemos cambiarla de estado. Aquí no hay ninguna restricción en ese sentido. Según los ejercicios que hemos visto, solamente si el estado que se repite está en la fase número 1, es que necesitamos ahí sí estamos obligados a utilizar el estado 0 de la bandera. Entonces acá podemos seguir en estado 0. Y entonces cuando termine el contador, lo que vamos a hacer es mandar la bandera a estado 1, o de aquí mandarla a 1 y acá mandarla a 0, que pues serían equivalentes. Lo importante pues es cambiarla de estado. Entonces aquí podemos decir, tal vez la guía es, antes de tener el estado que se repite, hacer el cambio de estado. Y entonces aquí decir pasarlo a 1 con set, y entonces va a estar en 1. Y notemos que con el contador necesitamos apagarla
Cuando extienda el cilindro, pues va a ser su última instrucción. Y entonces aquí la mandamos a 0 con reset cuando extienda. Y entonces va a permanecer en ceros, y cuando termine el ciclo va a estar en 0. Como este esencialmente es la fase 1, en la fase 1 vamos a tener otra vez el estado set.